Buenas noches a todas mis hermanas. Gracias a Dios que estamos otra vez más de regreso para poder compartir la palabra de Dios juntas, hacer este programa en tal manera que pueda ser de bendición para cada una de nosotras. Esperamos en el Señor que nos sigamos gozando, sigamos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que amamos, con todas las personas que sabemos que lo necesitan, y que el Señor nos bendiga y nos dé ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a orar antes de empezar con esta lección. Yo sé que Dios está muy contento con cada uno de nosotras que estamos a sus pies para escuchar su palabra y ponerla por obra. Oremos por el hermano Sánchez en Chile y por todas aquellas personas que necesitan del amor de Dios, por todas aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, la salvación en Cristo, y que nosotras podamos ser también de ayuda para aquellas personas que solamente nosotros conocemos. Por ejemplo, ustedes no conocen mis amistades, mis vecinos, o no viven en la ciudad donde yo vivo. Yo no vivo en la ciudad donde ustedes viven, no conozco a sus amigas, no conozco a sus familiares. Entonces, cada uno de nosotros, donde estemos, tenemos la oportunidad y la bendición de alcanzarles con el Evangelio de Cristo a todas las personas que conocemos. Los que rechazaron, rechazaron. No es nuestra responsabilidad la decisión que tome cada persona, pero nuestra decisión personal es de compartir la palabra de Dios con todos los que conocemos, y así vamos avanzando en muchas maneras. Vamos a Dios en oración. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú, Señor, nos has bendecido con esta oportunidad de venir a tus pies, humilladas delante de tu presencia, reconociendo tu poder, tu amor, tu misericordia y tu perdón. Bendice, Señor, a todas las personas en todo el mundo, grandes y pequeños, malos y buenos, obedientes y desobedientes, a todos, Señor. Los desobedientes, para que vengan a tus pies y reconozcan que tú eres la única esperanza de un cambio mejor, de un cambio de vida, de lo peor a lo mejor, del odio al amor, de la envidia a que puedan vivir unas vidas santas delante de tu presencia, del egoísmo a tu salvación. Señor, te damos gracias por todo, porque tú, Señor, has tenido misericordia sobre nosotros, y tu misericordia, por mientras que tenemos vida, sigue en pie. Que no sea muy tarde para cuando querramos nosotros rendir nuestras vidas a tu servicio. Ayúdanos a ser humildes, llenos de sabiduría, y seguir aprendiendo de ti, Señor, porque tu palabra, tus mandamientos, tus consejos, tus enseñanzas están llenas de sabiduría. Ayúdanos, Señor, para ser humildes como para recibirlo. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos gracias por todo, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanas, esta noche vamos a empezar con nuestra lección. Yo sé que Dios es el que obra en todo, y Él es el que hace las cosas buenas. Las cosas malas es la gente que lo hace. Son las personas que deciden hacer lo malo, pero no Dios. Así que vamos a seguir con nuestra lección aquí en Proverbios. Andamos paso a paso, poco a poco, avanzando. Esta vez vamos a avanzar
del capítulo 2, versículos 16 al 22. Así dice en el último versículo, en el 22 dice, no, en el 20, disculpen. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Dios quiere encaminarnos en el camino bueno y así seguir las veredas de los justos. Vamos a empezar con la lectura. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigadas. Estos pasajes nos muestran cómo Dios nos quiere librar del mal. Porque la mujer extraña aquí representa, como quien dice, el pueblo de Israel que se fue tras los dioses ajenos, los ídolos, tras todo tipo de mal. Y Dios, como un esposo fiel, viendo cómo se daña el pueblo. Y Dios está aquí diciendo, si nosotros escucháramos su voz, le siguiéramos, aprendiéramos de él la sabiduría, le pidiéramos a él la sabiduría, seremos librados del mal. Porque aquí menciona, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Una mujer que abandona a su marido es una mujer mala. Es una mujer que no ama a su marido, no ama, no cuida. Entonces Dios compara al pueblo de Israel, a su pueblo. Hoy en día sería como comparando la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros que componemos la iglesia de nuestro Señor. Si no seguimos según el pacto que hemos hecho con Dios, el día que nos hemos bautizado para perdón de los pecados y le reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, y luego decidimos desviarnos y descuidarnos y convertirnos en una mujer extraña, en una mujer adúltera, en una mujer que está andando muy desordenadamente. Sería muy triste, sería muy triste. Entonces Dios nos encarga con muchas palabras, con muchos consejos. Por eso es Él es el que nos da las enseñanzas propias para una mujer pura, para una mujer amable, para una mujer fiel. Comparando al pueblo de Dios, Dios deseaba tanto y tanto que su pueblo sea fiel a Él, que no se desviara de su camino, que no se olvide quién le ama, quién le cuida, quién provee, quién es el que está siempre fiel. Él quiere nuestra fidelidad, Él quiere nuestro amor, nuestro cuidado, Él quiere nuestra obediencia total a Él. Leamos algunos versículos de Proverbios donde vamos a poder entender un poquito más en cuanto de esta descripción de la mujer extraña,
Dice en el capítulo 6, 26 de Proverbios, dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Cuando las personas deciden irse detrás de una mujer extraña, una mujer que es ramera, adúltera, una mujer que anda con diferentes hombres y no le importa cuidar de su persona ni cuidar de su esposo si es que la mujer está casada, y los hombres que van tras estas personas tampoco cuidan de sí. Entonces vemos nosotros que el hombre, dice, es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Las mujeres extrañas, las mujeres malas, las mujeres que andan desordenadamente, ellas siempre están buscando lo material. Esa es su meta, tener más dinero, quizás comprarse las mejores ropas, las mejores joyas, construirse una casa más grande, muy bonita, adornada, y por eso muchas veces ellos van tras los hombres que caen en su trampa. En el 25-24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Aquí Dios reconoce que es mejor en un pedacito, sin muchas cosas, sin mucho adorno, sin mucha riqueza de este mundo, sin lo material. Dice, es mejor estar en ese rincón que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Cuántos matrimonios no se encuentran luchando con esta situación? Muchas veces las personas no se dan cuenta que tener tremendas casas, muchas cosas de adornos, mucha abundancia de comida, pero si la mujer es una mujer que está reclamando, renegando, siempre argumentando, aquí Dios dice, es mejor que no estar en un rincón del terrado, en un lugar pobre, tal vez, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, nos enseña una lección muy grande acá, para que las mujeres aprendan a amar, a ser fieles a Dios primero, a ser humildes, a ser compasivas y tener cuidado del marido, tener cuidado del esposo, para que así todos en la familia vivan en paz. Dice en el 21-19, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hay otro pasaje que nos ayuda para comprender cómo sería mejor en un desierto donde no hay nada, ya no es solamente un rinconcito del lugar, del terrado, de la casita, sino ahora dice mejor en el desierto, donde no hay nada, donde no produce nada, que con la mujer rencillosa e iracunda, una persona que realmente está siempre dando problemas. Los problemas que una mujer puede dar puede cansar al marido y puede desanimarle, y muchas veces terminan separándose porque ya no pueden aguantar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las mujeres
que no lleguemos al punto de cansar a nuestros maridos. En vez de eso, escuchar y tener la sabiduría de Dios y ser fieles a Dios. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos convertimos como una mujer adúltera, nos convertimos como una mujer ramera, que nos desviamos en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, en vez de cuidar lo que es más importante, la obediencia total a Dios, la dedicación total a Dios, el amor a Dios, porque desde el amor a Dios viene todo lo que vamos a hacer. Y nada podemos nosotros hacer solas. Al contrario, si nos olvidamos de Dios, de su protección, de su guía por medio de su palabra, ya no nos queda nada más que destruirnos y destruir alrededor de nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas como mujeres delante de Dios. Veamos un ejemplo en Oseas en cuanto de la mujer adúltera que Dios compara al pueblo de Israel, desobediente, orgulloso y lejos de él. En el capítulo 4, versículo 1 al 12, dice Dios: oíd palabra de Jehová. Oseas es el que escribe. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Dice: ciertamente hombre no contiende ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. A tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecarán contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué dice ahí? Fornicación, vino y mosto quitará el juicio. Las personas que se envuelven en la fornicación son personas que ya no tienen el juicio. Ahí dice: el vino y el mosto quitan el juicio también. Así que los que usan las cosas de alcohol, vino o cualquier cosa podrida, que se emborrachan y trastornan su mente para no hacer lo que deben de hacer. Algunos dicen: para olvidarme de mis tristezas, algunos dicen: para olvidarme de mis problemas, algunos dicen: porque no tengo nada que hacer, algunos dicen: porque no tengo las cosas que quiero, y me emborracho y me olvido por un rato las preocupaciones de la vida, pero se traen más problemas, porque Dios dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No puede uno hacer la voluntad de Dios cuando uno empieza a practicar las costumbres y tradiciones de este mundo. En las costumbres y tradiciones de este mundo está lleno las drogas, el alcohol, el sexo, el desorden, las peleas, las envidias, los celos, las malicias, los rencores, los enojos.
Todas estas cosas no nos ayuda para nada. Porque Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra vida todo lo que nos estorba servirle a Él. Así que muchas veces es mejor seguir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, en vez de enredarnos con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestra alma y de todo nuestro ser, y entregarnos a la maldad. Es mucho mejor usar la vida, el esfuerzo y todo lo que Dios nos bendice para obedecerle, amarle, y el resultado es bendición. El resultado es paz y esperanza y perdón. Así que es mejor oír a Dios y no irse como estas personas que se fueron a la mentira, se fueron a matar, se fueron a hurtar, a adulterar, al homicidio, ¿no? Todas estas cosas que hacen daño y es tristeza para las personas en general. O sea, no es bueno. Entonces dice, mi pueblo, dice, a su ídolo de madera pregunta, y el lleno le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. El fornicario aquí representa a un pueblo desobediente a Dios, porque abandona al Creador, abandona a su Señor, abandona a su Dios y se va tras los ídolos, tras las cosas creadas por el mismo humano. Por eso es que Dios dice en los primeros 10 mandamientos, en Éxodo 20, claramente dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza de las cosas que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque si reemplazamos adorar a imágenes, a ídolos hechos por nuestras manos, ya sea de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de piedra, de barro, de lo que sea, estamos adorando a lo creado por nosotros y ya no al Creador. El Creador quiere que le adoremos. ¿Por qué? Porque el Creador nos enseña, nos encamina, nos da la sabiduría, nos protege del mal. En cambio, los ídolos no tienen boca, no pueden hablar. No tienen pies, no pueden caminar. No tienen oídos, no pueden ver. No pueden enseñarnos nada, absolutamente nada. Así que nos quedamos mudos como ellos, nos quedamos ignorantes como ellos, nos quedamos ciegos como ellos, nos quedamos sin andar como ellos, paralizados para adorar a Dios. Nos paralizan, somos paralíticos espiritualmente hablando. Y ya no podemos adorarle a Dios porque ya estamos tras la creación de Dios, adorando a piedras, maderas, oro, plata, lo que sea. Por eso es que Dios no quiere que nosotros forniquemos espiritualmente, no seamos adúlteros espiritualmente. La palabra adúltero o adúltera o fornicario, fornicaria, suena muy pesado, suena muy sucio, suena muy mal. Por eso es que Dios usó estas palabras para compararnos a los desobedientes como si fuéramos fornicarios, como si fuéramos adúlteros, por haber abandonado al Creador de nuestras vidas. Dice, en los siguientes versículos dice, la mujer extraña que menciona en Proverbios se refiere a una adúltera. Una mujer separada de Dios representa el pueblo rebelde. Una mujer simple viviendo en la desobediencia a Dios habla del deseo de Dios para su pueblo. Dios está hablando fuertemente por medio de su palabra para animarnos a que nosotros no seamos como la mujer extraña. Dice, Dios compara la iglesia como la esposa y que debe de ser pura. Veamos nosotros ahí en Efesios cómo de fiel debe de ser su pueblo, la iglesia.
de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que ganó Cristo mismo pagando con su vida. Fue derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, para darle ese pago final por nuestras vidas a Dios. En el capítulo 5 del versículo 1 al 12, leamos allí y meditemos intensamente lo que nos enseña Dios por medio de su palabra. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Debemos nosotros comprender estas palabras tan preciosas, llenas de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de bendición para nuestras almas, si solamente camináramos de acuerdo a lo que dice Dios por medio de su palabra. Porque dice ahí: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los que andan desordenadamente, los que andan en la avaricia, en la idolatría, en la fornicación, en la envidia, en la malicia y en todas estas cosas que realmente Dios no aprueba. Dice: no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque Dios es el que nos enseña su bondad, su amor, su verdad. Y tenemos que andar de acuerdo a lo bueno que es Dios. Estamos aprendiendo muchas cosas de Dios. Tenemos que ser buenos, justos y conocer su verdad. Y la única manera que vamos a nosotros conocer su verdad es seguir estudiando, seguir analizando, porque muchas veces es tan fácil desviarnos en las cosas de este mundo. El mundo nos muestra tantas cosas, hay tanta distracción, mucha distracción. Si no hay peleas, hay odios. Si no hay odios, hay rencillas. Si no hay rencillas, hay matanza. Si no hay matanza, hay envidia. Si no hay envidia, hay celo. Hay tantas cosas que nos puede distraer el mundo. Pero los que esperan en Dios, estudiando su palabra y siguiendo lo que Él dice,
vamos a nosotros ser salvos de esta perversa generación. Entonces tenemos nosotros que cantar, alabar, glorificar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle a Dios sabiduría por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir por ningún otro medio, porque ningún otro humano, hombre o mujer, ha muerto por nosotros. Por eso es que Dios manda que toda la autoridad me es dada, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Y encarga a sus discípulos. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles todas las cosas que os he mandado. O sea que no le podemos enseñar a la gente todas las cosas que Él ha mandado hasta que ellos decidan seguir a Cristo, aprender de Cristo. Cuando la persona decide, entonces es bautizado para el perdón de sus pecados y luego se le enseña todas las cosas que Dios ha mandado. Porque no hay persona que va a aprender con dedicación y humildad si es que no se entrega a los pies del Señor, no se entrega a Dios. Primero tenemos que entregar nuestras vidas a Dios, porque Dios es el que nos ha dado la vida. Y nosotros voluntariamente vamos a decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mí, Señor. Así que por medio de su palabra, Él va a hacer todo lo que Él quiere con nosotros. Y nos va a llevar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces tenemos nosotros que estar bien agradecidas a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces vemos que la iglesia debe mantenerse pura y la compara a un matrimonio. Por eso es que Dios no quiere que los hijos de Dios o las hijas de Dios anden desordenadamente, anden en adulterio espiritual, ni tampoco en el adulterio físico, porque realmente si nosotros seguimos a Dios y andamos con Él, no vamos a caer en esa trampa del diablo de hacer la maldad. Entonces vemos aquí que la iglesia es comparada con la esposa en un matrimonio. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5 del 21 adelante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí, fíjense, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es la sabiduría. Cuando nosotros aprendemos de Dios lo que nos va a ayudar, lo que nos va a guiar, lo que es mejor para nosotros, entonces vamos a obedecer. Cuando Él dice someteos unos a otros es para que todos anden en paz, que no tengamos problemas, que no estemos haciendo cosas que no debemos para no dañarnos. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay mucha gente en el mundo hoy en día que está en contra, especialmente las personas que están en el feminismo, por ejemplo, esta organización que empezó a levantarse en los años 60, más o menos. Con el feminismo, la gente empezó a decir que ya estamos libres, que no necesitamos depender en el marido, nosotros podemos ir a trabajar, podemos hacer nuestras vidas acá y allá. Entonces ha ocasionado muchos problemas de matrimonios, muchos matrimonios están rotos, ahora llegan al punto en que ya no tienen ni que casarse, no tienen que ni siquiera vivir, ya con el marido pueden vivir hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, se va yendo de mal en peor. Cada vez que las personas deciden hacer lo que les parece o lo que piensan o las tradiciones de este mundo, porque las presiones son grandes, entonces se desvían de Dios. ¿Y qué es lo que es el resultado? Problemas tras problemas tras problemas. Entonces la generación se va para abajo. Entonces dice allí,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. No dice en partes, tengamos en cuenta allí, no dice en partes, dice en todo. ¿Para qué? Para que ese matrimonio pues esté viviendo en paz, en armonía, en amor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lo purifica, lo santifica? Por el lavamiento del agua, es por la palabra. La palabra nos manda que nosotros seamos bautizados en Cristo Jesús y somos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos lava, nos limpia de todo pecado por medio de su sangre. Pero tiene que ser en el bautismo, porque en el bautismo nosotros mostramos la humildad, mostramos la solicitud, el pedido que nosotros hacemos por medio de los hechos hacia Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí es donde nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Dice, en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que en estos pasajes, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando, comparando la iglesia a un matrimonio. La iglesia como la esposa, Cristo como la cabeza de la iglesia, como el esposo espiritual de su iglesia, de nosotros. Cada miembro de la iglesia es parte de ese cuerpo. Entonces, debemos estar sujetos a Dios. La iglesia es pura, no porque nosotros hayamos hecho puro. Somos puros porque Cristo murió por nosotros. Pero tenemos que mantenernos puros, caminando fieles a Dios. La fidelidad es muy importante en todo esto, porque es la única manera de mostrarle a Dios que le amamos. Así como la esposa tiene que ser respetando a su marido, tiene que caminar siendo sujeta a su marido, para que en armonía juntos y en amor puedan vivir la vida que Dios manda, para que ese matrimonio siga adelante, que los hijos puedan estar felices, contentos, aprendiendo de Dios en una manera bastante gloriosa delante de Dios. Así que Cristo, como el marido, nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como la esposa, tenemos que mantenernos puras. No ir tras las cosas de este mundo, tras las emociones humanas, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y no andar con orgullo, sino con humildad, porque eso nos ayuda a vivir una vida tranquila, una vida en paz. Porque como acabamos de leer en los Proverbios, en esos versículos donde habla
Es mejor vivir en el desierto que con una mujer rencillosa, problemática. Es mejor vivir en un rincón, dice, del tejado, o sea, de una casita, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Así que vamos a sentirnos tranquilas cuando seamos fieles al Señor, cuando seamos llenos de amor, llenos de dedicación, llenos de humildad. Y para esto tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque Él está allí con nosotras para ayudarnos. No nos deja. Él está para consolarnos. Él está para cuidarnos. Él está para animarnos. Vayamos a su palabra para que dejemos que Dios nos hable. Y vayamos en oración para hablarle a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a repasar un poquito en el libro de Proverbios lo que leímos en el versículo 2, 17 al 22. Dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, los prevaricadores serán de ella desarraigados. No caigamos en la trampa del diablo, por causa de lo que queremos o lo que pensamos o lo que hemos aprendido por tradición o por costumbre. Poco a poco quitemos las costumbres malas que nos dañan, las costumbres que nos entrampa a una vida peligrosa, a una vida de problemas. Animemos a otras hermanas, amigas, a cuantas personas podamos. Animemos a estudiar la palabra de Dios, aunque sea nomás lo lean, y juntas analicen, mediten lo que dice Dios y conversen como amigas, como personas que se cuidan, que se aman, a ver qué Dios nos quiere encargar este día por medio de su palabra. Porque Dios está allí, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, dice en Hechos, y en Él nos movemos. Dios no está lejos de nosotros, Dios está allí con nosotros. Sigamos animándonos al amor y las buenas obras, orando constantemente unas por otras y por todos. No solamente tenemos que orar a Dios por nosotras, sino por todos, por los malos y los buenos, por los obedientes, los desobedientes, por los débiles y por los fuertes, para que los fuertes sigan ayudando a los débiles y los débiles se pongan fuertes. Esa es nuestra misión, esa es nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios. No tenemos nosotros que ir criticando a las personas, no tenemos que ir molestando y apuntando el mal que hacen, sino ayudarles a que comprendan a amar a Dios primero. Primero es ayudarles a reconocer que ahí está Dios, esperándole a la persona a que se arrepienta, a que le ame. Pero primero tenemos que compartir el pan espiritual, el agua de vida, porque muchas personas están con sed espiritual, están con hambre espiritual, están enfermos
están muertos, son paralíticos, son cojos, son ciegos, son sordos y quién sabe qué más. Tenemos que reconocer y con compasión y amor alcanzarle a estas personas con el pan espiritual, con el pan de vida, para que ellos puedan gozarse juntamente con nosotros las maravillas de Dios. Así que vamos a la aplicación personal. Dice en el primero, vamos ahí, dice, ¿qué debo hacer para mantenerme pura delante de Dios? Conteste usted a sí misma y analice lo que está haciendo. El 2, tengo problemas para someterme a Dios en todo lo que espera de mí. Contéstelo y analícelo. Si es que tiene problemas, pregúntese por qué. Si es porque descuida, pues a cuidarlo. Si es porque dice que no tiene tiempo, porque Dios nos da 24 horas por día, tiempo no nos falta, podemos organizarlo en tal manera que podamos planear nuestro tiempo para que Dios nos hable, para que nos alimentemos, porque la alimentación espiritual es muy importante. No importa cuántas veces vamos a leer los mismos pasajes de la Biblia, siempre vamos a aprender algo más, porque las palabras de Dios, como ayer lo acabamos de leer, son más altos que lo que nos imaginamos. Nuestros caminos son bien bajitos acá en la tierra. Los caminos de Dios son más elevados. Sí, los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Así que sabiduría, sobre todo, pidamos a Dios sabiduría. Entonces, en el 3 dice, entiendo que Dios me ve como una persona adúltera cuando no hago lo que manda. ¿Entendemos eso? Que Dios nos ve como una persona adúltera cuando no hago lo que manda. ¿Por qué? Porque mostramos que amamos más otras cosas que a Dios. O nos amamos a nosotras mismas más que a Dios. O amamos a las cosas o personas más que a Dios. Así que Dios nos puede mirar como personas adúlteras espiritualmente. Dice en el 4, comprendo que Dios nos quiere proteger del mal por medio de la obediencia a su palabra. Comprendemos, comprendo, comprendes. Así que tenemos que preguntarnos. 5. ¿Se me olvida del pacto que hice con Dios? Hay momentos en el cual se nos olvida por tanta preocupación, por tantas cosas que tenemos que hacer. ¿Se nos olvida? Conteste usted, porque yo no puedo contestar por usted ni usted por mí. Así que estamos para ayudarnos, estamos para consolarnos, estamos para animarnos, estamos para levantarnos. Si caemos, a levantarnos. Gracias a Dios que tenemos hermanas, hermanos llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de misericordia y bondad para animarnos. Y necesitamos muchos, muchos hermanos, muchas hermanas. Así que ahora que empezamos con estas lecciones, las hermanitas están tan contentas y yo también me siento bien contenta porque podemos seguir animándonos. Antes lo estábamos haciendo por medio de lo que escribía, pero muchas de ustedes me decían y me pedían, hermana, ¿cuándo va a compartir con nosotros en vivo? Y dije, uno de estos días tal vez pueda grabar algo y les envío. Y parece que el tiempo pasaba y pasaba, siempre las preocupaciones de la vida y las
cosas que uno tiene que hacer porque estamos ocupados llevando y visitando a los ancianitos y animándolos a ellos, porque algunos de ellos no tienen familiares, no tienen personas que les visite, los hijos o los nietos están muy ocupados y muchas veces no vienen como deben. Entonces nosotros tan ocupados en las cosas, ¿no? De según nosotros animando y ayudando a las personas. Pero bueno, es bueno. Dios sabe, Dios conoce cada uno de nosotros y también, claro, los estudios, las visitas que tenemos que hacer. Pero ahora que estamos encerrados, pues aprovechamos el tiempo. Entonces nos ha dado un poquito de tiempo para hacer y, bueno, compartir con ustedes. Y me alegra y damos gracias a Dios, sobre todo. Dios primero y seguiremos adelante. Había algunos hermanos que me decían, o sea, uno especialmente, no eran varios, sino un hermano, que me escribió y me dice, hermana, lea 1 Corintios 14 y Efesios 2. Y le dije al hermano, pues hermano, yo estoy compartiendo con las hermanas porque mi anuncio dice, las damas. Las damas están invitadas, todas las damas del mundo entero están invitadas a las 8:30 de la noche, todos los días, para que podamos disfrutar de este banquete espiritual. Ahora, si los hermanos lo escuchan y lo analizan, es cosa de ellos. Alguien me dijo, son los infiltrados. Bueno, yo no puedo controlar, pero yo no estoy predicando en la congregación, yo no estoy enseñando en la congregación, yo estoy enseñando a las hermanas y también en inglés, en español, pero para todas las hermanas que están interesadas para seguir aprendiendo y para seguir animándonos al amor y las buenas obras y orando constantemente unas por otras. Entonces, los hermanos que nos tengan paciencia, pues no les estamos quitando su oportunidad de ellos pueden seguir enseñando a otros, pueden seguir compartiendo la palabra de Dios y las hermanas también tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios con otros. No más que la mujer debemos de callar cuando está toda la iglesia reunida en un solo lugar, la mujer calle y esté en silencio. Eso lo comprendo y lo comprendemos todas las hermanas. No podemos nosotros hablar, ni siquiera preguntar en anuncios, cuando están haciendo anuncios, a veces hay algunos hermanos, provocan a las hermanas a hablar y les dicen, hermanas, ¿quién tiene anuncios? Entonces les provocan a hablar, pero ahí dice que no debemos de hablar, debemos estar en silencio. Entonces tenemos que tomarlo todo eso, no, en serio, porque es palabra de Dios. Entonces nosotros nos callamos, pero Dios no dice que la mujer calle donde quiera que vaya o donde quiera que esté. Así que nosotros vamos a seguir adelante, las hermanas tenemos que hacer, somos discípulos de Cristo, no solamente los hombres son discípulos de Cristo, sino las mujeres, somos cristianos, seguidores de Cristo, los que aprendemos de Cristo y vamos a anunciar el Evangelio a otros, donde quiera que vayamos y animar a otros a hacer lo mismo. Entonces, vamos a seguir. Entonces dice ahí en el 5, se me olvida del pacto que hice con Dios, ojalá que no. En el 6, amo a Dios con todo mi ser y me mantengo pura porque le amo. Solamente el amor nos va a ayudar a mantenernos puros. Dice, entiendo que los caminos de los adúlteros terminan muy mal. Dice, aquí en Proverbios se refiere como adúlteros a los desobedientes, a los que abandonan a Dios y sus enseñanzas. Claro que literalmente hablando, la mujer adúltera o el hombre adúltero, no solamente la mujer, sino que muchas veces los hombres también caen en adulterio, en fornicación, los que no están casados, porque los casados son los que caen en adulterio. Hay una diferencia grande entre adulterio y fornicación. Fornicación es todo tipo de perversidad sexual. Dentro de la fornicación está el adulterio, está también los homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, y otras perversidades que la gente lo practica. Es fornicación. Fuera del matrimonio es adulterio.
O sea, dentro de la fornicación está el adulterio. Adulterio es específicamente a las personas casadas, ya sea la mujer o el hombre. La mujer que no va y engaña con otro marido, con otro hombre, a su marido que diga, entonces allí cae en adulterio. Entonces, esas cosas, como hijas de Dios, como personas que somos fieles al Señor, no lo practicamos, no debemos de practicarlo. Y los hombres igual, los hombres no deben de engañar a sus esposas. Entonces, tenemos nosotros que seguir animándonos. Todas estas enseñanzas nos va a seguir cambiando la vida para lo mejor, porque ese es el propósito. Nosotros no somos personas que seguimos la religión solamente en teoría, o sea, simples palabras que se lo lleva el viento. Todas las enseñanzas que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como dije, nos sirve como ejemplo. Las enseñanzas de Dios son profundas y son buenas para vivirlo, no solamente para hablarlo, para vivirlo. Así que cada día que vamos viviendo tenemos una oportunidad más de consagrarnos al Señor, de purificarnos totalmente por la sangre preciosa de nuestro Señor. Gracias a Dios por su Hijo, que vino a este mundo para salvarnos del pecado. Imagínense, del pecado, de la desobediencia, porque toda desobediencia es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Nos hace daño, todo pecado nos hace daño, nos separa de Dios, no nos conviene. Así que cuanto mejor nosotros nos quedemos siguiendo las pisadas del Maestro, vamos a estar gozosas en el Señor. Gracias, hermanas, que el Señor les bendiga. Seguiremos con nuestro estudio mañana a las 8:30. Inviten a todas las personas, a todas las amistades, vecinas, hermanas. Si ustedes están gozando juntamente con nosotras en este banquete espiritual, sigan invitando y sigan gozándose y escríbanme con sus comentarios, con sus preguntas. Y una de las cositas que quería animarlas a cada uno de ustedes que están ahorita presentes es que se inscriban en la Escuela Bíblica Mundial. Allí están muchas lecciones desde el principio. La primera lección de introducción es como un mapa, dice, cómo es la vida como un mapa, o la palabra de Dios como un mapa, que diga, que nos va a dirigir a donde nosotros necesitamos ir. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es como un mapa, así empieza la introducción. Y después ya sigue con las demás lecciones desde el principio, como Dios habló a las personas por medio de los padres, los profetas, y luego cómo Él habló después por medio de Jesucristo y así. Entonces va avanzando hasta el final. Es un repaso breve. Seguramente les va a ayudar más o menos para comprender, como tener una idea, como un esqueleto más o menos, a donde uno va llenando la carne poco a poco, después con más estudios. Entonces, si ustedes están interesados, entren a la Escuela Bíblica Mundial en Google, ahí lo van a encontrar y se inscriben, o si quieren enviarme a mi Face, allí pueden escribir en mi pared, porque en el privado muchas veces hay tantas personas que es muy difícil para mí revisar todo lo que me escriben ahí. Me van a disculpar muchas de las hermanas, tal vez me han escrito en privado y no les he contestado hasta ahora, pero si escriben en mi página enfrente, en la pared, ahí sí, o si no, si pueden escribirme
a mi correo electrónico. Es más fácil para mí porque siempre estoy revisando el correo electrónico, rimre35 @gmail.com. Es RIMRE35 @gmail.com. Es gmail.com. Entonces, las hermanas que voy a colocarlo ahí por si acaso también en mi pared para las hermanas que están interesadas. Pero si pueden escribirlo ahí en la pared, mucho mejor. Entonces, pasen buenas noches, que el Señor las bendiga a cada uno de ustedes y un abrazo fuerte a cada una. Que el Señor les bendiga, las amo mucho y oren por nosotros, mi familia y yo orando por ustedes, orando unos por otros y orando por todos, por todos, por todos. Buenas noches, que tengan buen descanso, hermanas.